Y continuamos aquí en esto que es Sin Retórica, y como les habíamos anticipado en el inicio del programa, cuando le comentábamos el contenido de esta edición, ahora con nosotros el diputado provincial por Cambiemos, Hugo Domínguez, a quien le agradecemos muchísimo la gentileza de estar con nosotros, de haber aceptado la invitación. ¿Qué tal, diputado? Por favor, Pedro, muy bien, muy bien. Bien. ¿Cómo está transitando este tiempo político, no solamente en la provincia, en el país? Un pantallazo, así lo ve, con posibilidades de acuerdos, de diálogos. ¿Va a seguir la confrontación a nivel provincial y nacional? ¿Cómo lo ve? Yo espero que sí, que haya acuerdo en este sentido, que empiece también la economía a marchar un poco más como deseamos todos los argentinos y lo que apostamos a Cambiemos. Deseamos que además aquí en el Chaco los radicales, yo soy radical, y dentro del radicalismo y dentro de Cambiemos conformemos una alternativa clara, ya es hora de que nos mostremos muy consolidados, muy firmes con un proyecto político de cara a poder volver a gobernar después de muchísimo tiempo el Chaco. Yo creo que las condiciones están dadas, depende muchísimo, diría yo, de las actitudes que tengamos nosotros desde la oposición para formar ese... Como en el fútbol depende casi exclusivamente de los triunfos que puedan obtener y no tienen que esperar el desempeño de otros jugadores, digamos. Sí, depende mucho más de uno que del otro, siempre es así. Si bien el otro, sabemos que algunas cuestiones vienen, cuando digo el otro digo el gobierno, ¿no? El gobierno estamos hablando a nivel provincial. A nivel provincial, La verdad que cuando yo digo que tenemos que recuperar el gobierno, tenemos que recuperar el gobierno con una propuesta seria que la gente crea y que nos vea consolidados en un buen proyecto. Después de, para mí por lo menos, un fracaso de lo que el mismo gobernador Pepo planteó al recibir el gobierno de manos de Capitanich, un gobierno donde él planteaba devastado, un gobierno que tenía enormes dificultades, pero el propio gobernador también, después de 2 años y medio, con los enormes problemas que tiene, digamos, ¿no? Me parece que él es el gran responsable de la gestión y el que tendría que dar la cara en estas situaciones que está viviendo la provincia con funcionarios cuestionados, y tendría que incluso asumir las responsabilidades e incluso pedir las disculpas o hacer el mea culpa, si se quiere, ¿no? Con al finalizar este periodo de gobierno con el gobernador Pepo, estamos cerca del Mundial, así que vamos a hablar en términos futbolísticos. Van a quedar empatados el justicialismo y la UCR en cuanto a periodos de gobierno consecutivos, por lo menos después de Acción Chaqueña para acá. 12 y 12. Claro, 2 de Rosas, 1 de Nikich, 2 de Capitanich, 1 de Pepo. Así que ahora irían por penales. Claro, ahora tendrán que ir obviamente se está analizando la estructura de gobierno de la provincia y no de un partido de fútbol, ¿no? No, sin duda. Pero la UCR está unida, con posibilidades de unión. ¿Cómo están, Domínguez? Espero que haya voluntad en ese sentido, Pedro. Nosotros, como bien vos sabés, yo soy presidente de un espacio nuevo entre comillas, ya tenemos 1 año y medio de existencia, se llama Encuentro Cívico. Que participaron de las últimas pasos. Sí, los primeros pasos que participamos fueron acá para concejales en Resistencia, sí. donde bueno, mi lista, que era una lista de jóvenes profesionales, muy ligado a la universidad, a los sectores sociales que trabajan en ONG y demás, hemos decidido armar una lista y íbamos contra la estructura, si se quiere, oficial, donde estaba Convergencia con Barbetti en ese momento, el NEA con Barbetti, Convergencia con la concejal Celada, el ARI con Bogado, alguien de San Pablo que estaba ahí en la Libre las del cabezas Sur, son Convergencia, Rosas. Claro, Rosas, Aida. Ajá. Bueno, había una lista oficial, digamos, esa lista oficial que llevaba representantes de todos ellos, digo, Barbetti, Celada, Bogado, el de San Pablo, el de Libre del Sur. Y ustedes entraron como una cuña. Y ahí. bueno, nosotros entramos y la verdad nos faltó muy poquitos votos para meter en serio a la minoría, porque en realidad esa lista oficial había sacado 15.000 votos aquí en la ciudad y nosotros sacamos 11.000. Nos faltaron 200 y pico de votos para meter 2 concejales. Obviamente que eso por ahí desinfla, pero decidimos seguir participando por el concepto nuestro, desde Encuentro Cívico, que mayoritariamente somos radicales, pero hay gente del PRO, hay gente del ARI, mucha gente independiente que se sumó a esta expresión nueva. Decidimos decir, bueno, la definición de
cuál va a ser las listas que vamos a presentar a la sociedad, tiene que salir de las PASO. Para eso están las PASO. Las PASO están para que la sociedad defina quiénes son los mejores candidatos. Ustedes y usted particularmente son partidarios de las PASO. Sí, totalmente. Porque hay algunos que dicen, no, son redundantes, no hacen falta. Y el que dice eso es porque dice, porque dice la gente no quiere ir a votar. Exacto, son muchas votaciones. Son muchas votaciones y demás. Pero por otro lado, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es definir en 4 paredes quiénes van a ser los candidatos. Yo te digo, va a ser Pedro, Héctor y va a ser Domínguez. Y es preferible la democracia funciona así, claro, digamos, y la participación en serio. Y ahora se presentaron en las elecciones últimas que se hicieron hace poquito. Nos presentamos incluso en las últimas pasos nacionales, sacamos 30.000 votos en toda la provincia. En las últimas 3, Perelli encabezó una, Germán Perelli. En la segunda, el doctor Sergio Martínez. Venimos creciendo. También nos presentamos la semana pasada, ya eso hacia el interior de nuestro partido, la Unión Cívica Radical, en las internas partidarias. ¿Por qué? Porque el concepto que decimos de encuentro cívico es: abramos la jugada, hagamos participar, en este caso los afiliados, vayamos a visitar, no nos sirve a nadie un comité cerrado que no discute, que no tiene posición sobre los temas políticos. ¿Esa postura es compartida por las otras líneas o hay alguna reticencia? Yo no veo que sea muy compartida, obviamente. Ya cuando nos presentamos a las PASO nos decían, Pedro, pero ¿por qué? Es un gasto innecesario. Y nosotros decíamos, no, vamos a movilizar a Cambiemos en función a las PASO. Fíjese que después ganamos las elecciones, la mejor elección que tuvimos en los últimos años fue la última nacional, donde nosotros habíamos sacado 30.000 votos, Pedro, y después la ganamos. A ver, si después del proceso interno uno se va a la casa, y bueno, ahí puede ser que pero si después nos sumamos todo al proyecto que gana, que sabíamos que iba a ser oficial porque somos muy nuevos y es muy difícil ganar a un oficialismo con tanta estructura. Pero el concepto es vamos a movilizarnos, como Cambiemos el año pasado, le fue muy bien en Resistencia, claro, en Barranqueros, ¿no? Y digo yo porque estuvimos a la altura a ver, en los 20 días antes, cuando se votaron las PASO, estábamos nosotros, éramos lista B y la oficial era lista A. Aida Ayala encabezaba junto a Terada, nosotros íbamos con el doctor Martínez, Nancy Schumann, Juan Berbeck de Villa Ángela, Ana María Pérez de San Martín. ¿Y el año que viene van a insistir? El año que viene nosotros vamos a seguir con esta lógica, Pedro. Por eso digo que la lógica es participar. Encuentro Cívico tiene decidido seguir participando en todas las convocatorias democráticas que haya. Creemos claramente que es la mejor camino. El camino, no, a ver, si nos encuentra sin movimiento, va a ser imposible que volvamos al gobierno. Tenemos que discutir propuestas, llevar nuestros mejores candidatos. Nosotros sin duda vamos a expresar en todas las áreas, vamos a tener lista de candidatos. Más allá de lo que decida la justicia, ¿cómo cree que puede llegar a impactar el proceso de investigación sobre Aida Ayala en el electorado radical específicamente, primero en esa interna en las PASO y después en una eventual general? No, la verdad que no tengo idea cómo va a actuar este proceso que se está dando, digamos. Yo lo que creo que depende mucho de ella, de Aida, de cómo ella muestre sus cosas, si es inocente como dice, si no tiene nada que ocultar. La mejor manera que tendría que ser es poner a disposición de toda la sociedad para que no impacte negativamente, digamos, para que no ¿Podría tener un impacto? Siempre se puede. Negativo, digo. Claro que sí, me parece que sí, al igual que el gobierno, me parece que de la misma manera, un tremendo impacto negativo, digamos, ¿no? Pero ¿por qué tremendo lo de Pepo y más o menos lo de Aida? Porque me parece que tienen dos escalas totalmente diferentes. No, impacto personal sí, me parece, en términos personales los impactos son similares, pero en términos colectivos no, estamos hablando de más de medio gabinete cuestionado, alejados, gabinete en funciones, cuestiones que me parece que tendrían que dar muchísimas explicaciones que no se dan, realmente gastos inmesurables en términos de a ver, hace poco fue el ministro de Economía a supuestamente dar unas explicaciones a la Cámara de Diputados, donde él decía, bueno, yo lo único que me fijo es si había disponibilidad o no.
nunca tuvo en cuenta, Pedro, si se estaba gastando bien cuando se gastaba 500.000 pesos por día, por ejemplo, en publicidad. Claro, ahora lo que me parecía a mí en esa intervención del ministro de Economía, que la mayoría de los diputados estuvieron livianitos, es como, bueno, que pase rápido esto. Por lo menos es la impresión subjetiva, obviamente, que tuve al ver las preguntas que se le hacían, las formas de la repregunta y demás. No sé qué opinión tuvo usted. Yo lo que creo que nosotros tenemos, esa no es mi postura, porque en realidad yo siempre intento, pero a veces me encuentro bastante en soledad, digamos, ¿no? La verdad que yo creo que tenemos que ejercer mucho más el rol de oposición. Estoy convencido de esto, porque bueno, la sociedad nos puso ahí. La sociedad nos puso para que nosotros mismos preguntemos, para que nosotros indaguemos. Yo vengo denunciando, no de ahora, hace un montón que el gobierno no nos aprueba los pedidos de informe. No nos aprueba porque tiene mayoría. La verdad que es una locura. Todas estas cuestiones que al mismo ministro se la preguntamos ese mismo día, no tenemos acceso. Nosotros los diputados no tenemos acceso. Imagínese un ciudadano común, mucho menos acceso. No nos aprueban los pedidos de informe. Más de 100 pedidos de informe sin aprobar. Esa necesidad que dice de que la oposición en el Chaco sea más oposición. Sí, yo creo que falta más firmeza, mucho más firmeza. ¿Implica de alguna manera algún tipo de, no sé si acuerdo, pero por lo menos no llevar las situaciones extremas, sobre todo con una relación con el Ejecutivo dentro de todo? ¿Podría ser buena? Podría ser. Yo, en realidad, a ver, te voy a dar un claro ejemplo. Sí. Los últimos endeudamientos de la provincia del Chaco. Encuentro Cívico, al bloque que yo pertenezco, que formo parte del interbloque Cambiemos, fuimos los únicos diputados, Germán Perelli y yo, los que no votamos el último endeudamiento, más de 2.000 millones de pesos. Donde planteamos, y no planteamos nosotros una oposición desmedida, de decir, no le vamos a dar ningún instrumento al gobierno. No, lo que le decíamos al gobierno es, vamos a trabajar en tal sentido para que nos digan en qué van a gastar la plata. Claramente, ¿qué destino va a tener esta plata? Por ejemplo, porque un crédito anterior lo votamos de esa manera, porque tenía que ver con una parte, salvar al tema judicial, que era algo que ponía en jaque a la provincia, otra parte, salvar unas deudas también al Tribunal de Cuentas, otra parte tenía que ver con edificios que había que hacer. Porque esa postura de en qué se va a gastar se tuvo casi en forma unánime en el comienzo, por lo menos. Bueno, pero en la segunda vez, lo único que no votamos un crédito de esa manera. Dentro de la oposición. Fuimos nosotros. O sea, fue Encuentro Cívico dentro de Cambiemos, digamos. Claro. Perelli y Domínguez en ese caso. Tenemos dos legisladores que nos pusimos a votar un nuevo endeudamiento a paquete cerrado sin saber, porque ni siquiera, Pedro, no había... ¿Y eso no debería ser así de parte de la nada, oposición? Me parece que la oposición lo que tiene que decir es, primero informarme claramente cómo se gastó el crédito anterior. Que no nos informan, porque no nos aprueban los informes. O sea, primero decime, a ver, cómo llegó la plata, qué tasa se tomó, cómo este destino tenía. Por ejemplo, el tema de los judiciales. La plata era clara para salvar el tema de los judiciales. No se salvó, siguen un porcentaje grande, sí, porque... Pero la mayoría ya arregló, ¿no? Pero ¿cómo no va a arreglar, Pedro? Si después de 20 años vos decís, bueno, agarro plata en mano, agarro menos de lo que me corresponde, pero agarro algo. La verdad que antes que prefieren un mal arreglo... O sea, esa es una... Independientemente de esto, sí, el destino de esa plata estaba claro. Lo que queríamos nosotros, lo que seguimos queriendo es, infórmennos claramente cómo se gastó, a quiénes se le pagaron, por qué se paga así. Esto que era destinado a estas obras, ¿se hicieron las obras? ¿No se hicieron? O sea, ustedes están reclamando que no hay por parte del Ejecutivo una información... Por supuesto concreta. Que no hay, pero tampoco hay de parte de la oposición un planteo de decir, bueno, hasta que esto no cumpla, yo no te apruebo otro crédito. Y ahora partimos del tema de la presencia del Ministro de Economía, y ahora con la situación de Echezarreta. ¿Cómo están en cuanto a bloque o interbloque Cambiemos en la postura que se debe adoptar? Porque está en discusión eso, El ¿no? planteo que yo, por ejemplo, hago hacia el interior del bloque de Cambiemos, que nosotros tenemos que discutir las posturas claras dentro de Cambiemos, y de alguna manera lo estamos haciendo. De alguna manera, me parece que hay que agilizar más esto y marcar la posición claramente con la sociedad, no uno que salga por un lado y otro que salga por el otro, por lo menos discutir nosotros y tener claramente la posición nuestra. Porque el presidente del interbloque dijo que, o está diciendo que se hubiese arreglado en media hora, dijo, ¿no? El tema de Echezarreta. No lo escuché de esa manera, sí sé, tuvimos 2 reuniones de gabinete, de bloque con el tema este.
el planteo me parece que mayoritario y el que coincidimos en la gran mayoría es, bueno, hay un requerimiento de la justicia que planteaba el desafuero. Si es un requerimiento de un poder externo al legislativo hay que avanzar. Después hubo la misma justicia con mucha desprolijidad. Que es otro tema, ¿no? Otro cautelar, tema. contra cautelar, y en definitiva la esto, sociedad queda mirando, ¿no? Claro, bueno, nos dejó de pedir, nos deja de pedir y ahora nuevamente nos pide. Creo que lo que tenemos que hacer es rigurosamente cumplir los mecanismos. Bueno, ahora nos vuelven a pedir el tema del desafuero. No, la Constitución lo dice, ¿no? Bueno, tiene que haber un tratamiento legislativo sobre el pedido de desafuero. Hay que hacer el tratamiento como corresponde, hay que llamar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, hay que llamar al ministro, que dé las explicaciones, no porque nosotros podamos decidir si el culpable o no, no tenemos nada que ver con esto, digamos, ¿no? Pero sí darle la posibilidad al ministro que nos diga lo que no quiere decir. Y sin querer que haya una injerencia por parte de ustedes sobre lo que hace el bloque oficialista, esta también diferencia que hay entre algunos legisladores, ¿cómo lo ve? Y esto es lo que yo te digo, me parece que falta mucho más trabajo, consolidación y diálogo nuestro para tener las posturas claras. Este proceso de cómo se dio el endeudamiento, por ejemplo, es un ejemplo claro, digamos. Un ejemplo claro que me parece que tendríamos que haber actuado de otra manera, ponerle las exigencias, no por el rol de oposición nomás, a mí no me interesa poner el palo en la rueda, lo que sí me interesa que de alguna manera cumplamos el rol donde la sociedad nos puso para de alguna manera controlar, de alguna manera exigir que las cosas se hagan bien, porque nos puso en la oposición. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y desde el Encuentro Cívico planteamos esto. Y dentro de Cambiemos se hace. Yo no quiero que se me interprete, no estamos, claro. Se hace. Pero hay que trabajar mucho mejor en ese sentido. Con el tema Cambiemos para nivel nacional, ¿cómo advierte, cómo visualiza, cómo siente, palpa la imagen que tiene hoy Cambiemos en general y la UCR como socio mayoritario, o muy importante por lo menos, de la coalición de gobierno nacional? A mí me parece claramente que el radicalismo tiene que ser un socio más activo de por lo menos las decisiones políticas de fondo del gobierno, ¿no? Claro, pero ahí hay casi una paradoja, Domínguez, si me permite, porque hay un reclamo de mayor participación, de mayor consulta, de mayor participación en la mesa chica, pero a su vez eso implicaría firmar el ajuste que el mismo gobierno nacional está diciendo se viene con más fuerza. Bueno, pero a ver, ¿somos socios o no somos socios? Digamos, ¿estamos en Cambiemos o no estamos en Cambiemos? Hasta donde yo entiendo, y como soy una persona orgánica dentro del partido, fíjate, Pedro, que los que pertenecemos hoy a Encuentro Cívico dentro de Cambiemos Chaco, fuimos los únicos que fuimos a Gualeguaychú planteamos Cambiemos así como está, con el PRO y con el ARI. Con la postura que en definitiva ganó. Que ganó. Porque fuimos los únicos. En su momento, en ese lugar no quería, ¿no? No, por supuesto, eran 10 convencionales por el Chaco. El doctor Adrián Belef, que es parte de Encuentro Cívico, uno de nuestros apoderados, y yo fui el único legislador que estábamos con el bloque de SAN en ese entonces, porque claramente decíamos, bueno, tenemos que diferenciarnos claramente de lo que es el kirchnerismo, y para diferenciarnos, para ganarle al kirchnerismo y para sacarle al kirchnerismo del poder. Hoy? Bueno, lo que pasa es que el senador es Rosa, la diputada nacional es ahí, ellos están más en Cambiemos, nosotros estamos más afuera de las charlas, digamos, ¿no? Pero por eso te digo. Pero se sienten como no consultados. Sí, nos sentimos más consultados. Yo hice ese planteo, y acá hacia el Chaco mismo, porque acá se hicieron reuniones donde se armaban mesas de Cambiemos con sectores donde a nuestro sector no nos han invitado. Como te digo, que participamos en las PASO, sacamos 30.000 votos, fuimos los únicos y no nos han invitado, o sea, la conducción del partido no nos ha invitado. Si esa es la postura, para tu pregunta inicial, y lo veo difícil que nosotros nos consolidemos, me parece que hay que tener otra visión. Hay que invitar a todos, hay que participar. Hace poquito salió una foto, nos enteramos por los medios, ¿no? Una foto en Corrientes con el gobernador y con Valdés. Con Valdés y alguna gente de Misiones y demás, y bueno, nos enteramos por los diarios. Dentro de Encuentro Cívico también hay sectores del PRO que tampoco comulgan tanto con el oficialismo del PRO, digamos, estamos todos adentro, estoy hablando con Obey, claramente por estas cosas, porque vota, por ejemplo,
vota un endeudamiento a la provincia sin ponerle las reglas claras al gobierno. Cosas que nosotros decimos hacia el interior. Me parece que hacia el interior tenemos que tener claramente esa postura. Y este clima de queja, de protesta que hay con el aumento de tarifas, con la baja de consumo, con los salarios por debajo de la inflación, ¿cómo creen que se puede llegar a salir de esto? ¿Era la única alternativa, como se sostiene? Yo creo que no sé si la alternativa de que había que hacer, hay que hacer. Son duras, si vos me decís qué sensación tiene la gente, y le cuesta cada vez más porque la plata cada vez alcanza menos y demás, pero si seguimos con un gasto... ¿Se atacó la línea de flotación de la base que votó a Cambiemos? No, lo que pasa es que la gente, de alguna manera, yo creo que la línea de flotación de la base que votó a Cambiemos es la clase media que trabaja todos los días fuertemente y que sabe, por ejemplo, que es inviable el gasto público de esta manera. Es inviable que la única alternativa que tengamos los argentinos es acceder al empleo público. Hay que generar empleo privado. ¿Y va a seguir apoyando ese grupo? Yo creo que sabe claramente ese grupo que si nos generamos, por ejemplo, generar para que se pueda generar empleo privado, para que pueda acceder al empleo privado. Yo le pregunto a un desocupado, si quiere seguir con el planteo o no discutir ningún tipo de flexibilización laboral. Bueno, el que está dentro del sistema puede decir, no, son todos... A ver, el desocupado no encuentra trabajo no de ahora, hace años. Acá hay que generar... ¿Pero no es asfixiante el aumento de la tarifa? Claro que es asfixiante, pero claro que es asfixiante, porque la verdad que, como te digo, cuando uno asfixia el bolsillo, se reducen un montón de cuestiones. Acá lo que sí sabe un sector de la sociedad es como la economía del hogar. Si no empezamos a tratar de enderezar, y no tenemos salida, digamos. Si seguimos gastando más de lo que ingresa, no tenemos salida. Si no empezamos a generar algo para que ingrese más, no tenemos salida. Y esto tenemos que empezar a hacerlo, argentinos, después de 30 años de democracia, ¿no? Después de tener momentos muy buenos en la economía, no lo aprovechamos para generar en serio la riqueza. El presidente, por lo menos en los últimos días, dijo que iba a hacer convocatorias políticas a los diferentes sectores, digamos, ¿no? Pero también es cierto que se lo cascoteó y muchísimo en la oposición, y ahora se le dice, vengan, hablemos. Complicado, ¿no? Sí, pero a mí, cuando yo te digo que tenemos que tener más incidencia, tiene que ver con ese sentido. Me parece que el radicalismo, con más de 130 años de historia, tenemos una enorme experiencia y además sentido de patriotismo para poder hablar y generar esas mesas, esos consensos en serio. Y ese es un planteo que hace la oposición al gobierno nacional, que yo lo veo como totalmente atendible. Hay que generar válido. Totalmente válido. Acá hay que generar esos ámbitos. O sea, es posible encontrar puntos de encuentro. Sin duda, para los problemas que tiene la Argentina. Hacer puentes. Sí, sin duda. Los problemas se salen así. Ningún sector solo no. Es algo que criticábamos por ahí el gobierno anterior y cambiemos por ahí. O la conducción del gobierno nacional, pero ahí se encierra y esto... Está cometiendo tal vez o camina a cometer los mismos errores. Por eso yo creo que tiene que generar los puentes, generar los diálogos con todos los sectores, con los sectores del trabajo, con los sectores políticos sin duda, digamos, ¿no? Llegar a las discusiones en las cámaras ya con, por lo menos, las cuestiones agotadas, digamos, ¿no? Y no que no se visualice, o por lo menos que no se exacerbe tanto esa división, ¿no? Del ganar o perder, del toma y daca permanente. Que a la gente, me parece, a mucha gente ya no le está convenciendo para nada. Pero para nada, no. Lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que acá, dueños de la verdad, me parece que cada uno tiene su cuota de verdad. Ojalá todos nos demos cuenta de eso. Y cuestiones por aportar. Hasta el mismo kirchnerismo, digamos, ¿no? Que se ve como la oposición más dura. Digamos. A mí me parece que hay que armar mesas donde ese mismo sector venga, donde le tocó gobernar. Yo entiendo que no se hace responsable. Bueno, armemos mesas de acá para adelante, ya, borrón y cuenta nueva, esta es la situación. Posibilidad que por lo menos en este tiempo a veces es hasta mal vista, ¿no? La del acuerdo, la del consenso, lastimosamente que sea así, ¿no?
A ver, en términos, si tiene que ver para sacar propuestas superadoras, yo creo que no son mal vistas. Ahora, si tiene que ver con tu gubernios, con arreglos, sí, obviamente que sí. Domínguez, agradeciéndole muchísimo la gentileza. Entonces, la línea de ustedes dentro de la UCR continúa y van a las PASO el año que viene para conseguir más espacio de poder interno, bueno, ¿no? nosotros lo llamamos encuentros cívicos, no somos una línea solo de la UCR, somos un espacio dentro de Cambiemos, digamos, ¿no? Donde con convocatoria de diferentes sectores. Sí, donde ya armamos mesas en 28 localidades del Chaco. Y van por más. Y vamos por más, y en poco tiempo vamos a estar planteando propuestas para bueno, todos los espacios que se jueguen el año que viene.